Hemos venido, voy a emplear la palabra cronológicamente, de la mano del Señor, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, referidas en el Evangelio de San Juan, ¿sí? Recordando que cada acción, cada palabra, cada hecho de nuestro Señor fue con un propósito específico. Él conoce plenamente nuestro corazón, Él sabe perfectamente lo que va a suceder y Él sabía que en los 3 años que estuvo con sus discípulos en este mundo, tenía que emplear a fondo cada uno de sus momentos para dejarnos esa enseñanza, ese conocimiento del Evangelio del Reino, que es el fundamento de nuestra fe, que es lo que nos lleva a agradar a Dios en todas las cosas, porque sin fe es imposible que nosotros podamos agradar al Señor. Así de que siguiendo este orden, este caminar de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a un evento en el cual el Señor nos enseña a través de la respuesta de un hombre que no conocía la luz, había nacido ciego, no tenía idea de qué eran los colores cuando escuchaba hablar de ellos, no conocía el efecto del día sobre la noche, porque nunca los pudo ver. Era un hombre ciego que estaba todos los días a las puertas de la ciudad pidiendo una moneda para sobrevivir. Y pasando cerca de ellos el Señor con sus discípulos, los discípulos le preguntaron al Señor que si habían sido sus padres de aquel hombre los que habían pecado o había sido él la causa por la cual este hombre había nacido ciego. Y Jesús les dijo a sus discípulos, no es por el pecado de sus padres, no es por el pecado de él que él nació ciego, sino para que se manifieste la gloria de Dios, dijo el Señor, y posteriormente o inmediatamente les recordó que él había venido a cumplir las obras de aquel que le había enviado. Este pasaje está referido en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Así es de que vamos a seguir el relato que San Juan, el evangelista, hace de este momento. En el versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Quiero hacer una pequeña pausa, un paréntesis en este momento, porque es importante que analicemos esta escena en la vida del Señor, ya que en otras ocasiones, hombres ciegos o paralíticos, cojos, enfermos, que habían escuchado del Señor
que sabían que Jesús había realizado milagros en otros enfermos o en otros ciegos, habían clamado al Señor, habían levantado su voz pidiéndole misericordia, ¿sí? Pidiéndole que les sanara. Pero en esta ocasión llama mucho la atención que este hombre ciego, al menos no está así referido en la palabra, no le pide al Señor un milagro. Él estaba en lo suyo. Él estaba con su mano extendida pidiendo una moneda a aquellos que pasaban a su alrededor. Fueron los discípulos de Jesús los que quisieron saber, bajo esa tradición que existía, esa religiosidad que había, de pensar que cuando una persona nacía con algún impedimento, con alguna enfermedad, era por culpa del pecado de sus padres. Así es de que los discípulos de Jesús le preguntan a él y le dicen, mira, este hombre nació ciego. ¿Es por el pecado de sus padres o por el pecado de él? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo va a pecar él si nació ciego? Ni modo que haya pecado en el vientre de su madre, a no ser que haya echado muchas patadas, pero eso no es pecado. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero la religiosidad lleva a veces a cometer este tipo de, tener este tipo de criterio. Es imposible que alguien que nació ciego haya nacido ciego porque pecó. Pues no pecó. En fin, ellos querían saber, es válido. Y el Señor aprovechó esto. No es que le sorprendió, Jesús sabía lo que iba a pasar. A él nada le sorprende. Él sabía y necesitaba utilizar este momento precisamente para darnos a nosotros una gran lección, dejar un principio, un fundamento establecido para nosotros, para su iglesia y todos los que conoceríamos el Evangelio del Reino. Así es de que Jesús hace algo que sorprende a sus discípulos. Escupe y hace lodo con el dedo. Imagínense algunos viendo aquello. ¿Miren la cara que están poniendo ustedes? Ya les vi. El ciego no sabía lo que estaba pasando. El ciego no vio. Jesús escupió, hizo lodo y sin decirle nada al ciego, se acercó a él y le puso lodo en los ojos. Yo me imagino que el ciego se debe haber sorprendido. Y le dice Jesús a este hombre, ve al estanque de Siloé y lávate. La distancia entre la puerta donde se encontraba este hombre y el estanque de Siloé es una distancia aproximada, aunque es difícil de poderlo precisar, pero vamos a decir que de aquí de donde nosotros estamos a la Redoma de los Robles, pero no así parejito como estamos nosotros. La topografía de Jerusalén, donde quedan todavía los vestigios de Siloé y donde está todavía la muralla, que se sabe que estaba la muralla, donde estaban las puertas, hay una gran diferencia de altura, ¿sí? Y no había caminos pavimentados como hoy. Era difícil caminar para llegar al estanque. Y él era ciego además. El Señor no le dijo, ve y lávate y recobrarás la vista. No, el Señor tomó lodo. Recuerden que este hombre no le había pedido al Señor un milagro. Él estaba en lo suyo. Los discípulos en lo suyo querían saber por qué aquel hombre estaba ciego. Y Jesús en lo suyo. Me es necesario hacer lo que Dios, el Padre me envió. Así de que hizo su lodo, lo puso en los ojos de este hombre y le dice, ve y lávate. Lo primero que nos sorprende es la obediencia de este hombre. No empezó a poner pretextos, ni se molestó porque le pusieron lodo en los ojos. No empezó a decir, pero ¿cómo voy a ir hasta Siloé? Si no veo, me va a costar trabajo, es muy lejos. ¿Por qué no me lavo aquí? Tráiganme agua y me lavo. Pues si se trata de lavarme, además cualquiera se quiere lavar la cara, te ponen lodo en los ojos, lo que quieres es lavarte.
pero él va. Definitivamente aquí vemos cómo la obra del Espíritu Santo toca el corazón de este hombre. Porque de otra manera este hombre hubiese protestado y hubiese dicho, épale, ¿por qué me pones lodo en los ojos? ¿Sí? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me mandas a que me lave? Tráeme agua, tú me llenaste de lodo, tú lávame. O sea, esa es la reacción natural en lo humano de una persona en esas condiciones. Pero él no, él se levanta y va y hace lo que Jesús en ese momento le pidió. Recuerden que él no veía a Jesús, estaba ciego. ¿Sí? Y fueron los discípulos los que venían hablando con Jesús y le hacen la pregunta sobre este hombre. Así de que este hombre se levanta, va a Siloé, se lava y ¡wow! Descubre la luz. Por primera vez en su vida puede ver la luz. Puede empezar a conocer lo desconocido. Empieza a maravillarse por la naturaleza y por todo lo que hay a su alrededor. Y regresa a donde está el Señor. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, pero también dejó claro, y esto lo vamos a tener presente, que les dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y vamos a ver cómo no solamente este hombre tuvo vista por primera vez, no puedo decir que recobró la vista porque nunca había tenido vista, no la había perdido, había nacido ciego, así de que por primera vez pudo ver. Tengamos presente que Jesús tiene la autoridad para haberle dicho al ciego en ese momento, abre tus ojos, ojos nuevos, ¿sí? Tienes vista. No necesitaba ni tocarlo. Con la palabra de Jesús, su autoridad era suficiente para que aquel hombre hubiese tenido la vista. ¿Por qué hizo lo que hizo el Señor? Porque Él tenía un plan. Él sabía lo que iba a suceder al hacer esto. Cuando este hombre regresa, ¿sí? Muchos empezaron a sorprender. Decían, el hombre ciego, sí, él decía, sí, yo soy. ¿Cómo fue? Bueno, un hombre puso lodo en mis ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. Dijo él, no sé. No sé. Yo solo sé que veo. Voy a seguir leyendo la palabra, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Aquí entra la dimensión de la religiosidad. Entra el sistema religioso. Los sumos sacerdotes, fariseos, el Sanedrín, etcétera, ¿sí? Y era día de reposo. En este caso era sábado. O sea que Jesús en sábado escupió. En sábado hizo lodo. No se podía hacer lodo. En sábado no se podía escupir, no se podía hacer lodo. Según el sistema religioso. Y en sábado se agachó y levantó el lodo para ponérselo en los ojos a aquel hombre. Y obligó al hombre a caminar hasta Siloé, porque en sábado no se podía caminar más allá de lo necesario que tenías que hacer. Hasta para eso había restricciones. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, discípulos de la ley. Moisés representa la ley. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, y aquí viene la enseñanza, aquí viene el propósito de Jesús en todo esto, de boca de este hombre, que no solamente abrió sus ojos físicos por primera vez para que viese la luz, sino que también por primera vez se abrieron sus ojos espirituales. Y este hombre empieza a hablar desde su espíritu. Aquí vemos nuevamente la intervención del Espíritu Santo en él, que toca su corazón y le da este discernimiento. Y este hombre dice, versículo 31, anótenlo, márquenlo, pónganle flechitas, doble raya, estrellitas, asteriscos, como quieran. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, y menos poniéndole lodo en los ojos. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, los sacerdotes, nosotros, los que sabemos todo, que conocemos todo? Y le expulsaron. Probablemente allí donde el Señor hizo lodo, muchos fueron a recoger tierra. Y empezaron a vender tierrita o lodo. Sí, ustedes saben que para eso la gente es buenísima, ¿no? Algunos venden agua de no sé dónde, y otros venden aceite de no sé dónde, y otros venden piedritas de no sé dónde. Y algunos todavía hoy en día van a Jerusalén a buscar en dónde hizo el Señor lodo para traer tierra de allá y venderla. Religiosidad. ¿Sí? No fue por el lodo, tampoco fue por la saliva, no, tampoco fue el agua de Siloé, tampoco, ni la obediencia del hombre. ¿Por qué? Porque si ese hombre obedeció, fue porque el Espíritu Santo le tocó para que se levantase y fuese. De otra manera no hubiese ido. No era fácil ir. Además, estaba invirtiendo, la gente que pedía limosna en Jerusalén, madrugaban,
No porque el que madruga Dios le ayuda, no. Madrugaban porque agarraban puesto. Porque si no tomaban un buen puesto temprano, llegaban otros y se lo quitaban. Y había que buscar el mejor puesto. Y dejar ese puesto para ir y luego regresar representaba dejar ese lugar donde había plata. Hay muchos elementos para que en lo natural aquel hombre no se hubiese levantado para ir a quitarse el lodo que aquel hombre le había puesto en sus ojos. Recuerden que él no le pidió a Jesús, él no le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dame la vista. No, él estaba en lo suyo. Y Jesús y sus discípulos estaban en lo suyo. Así de que fue el Espíritu Santo el que lo tocó, el que puso en su corazón, levántate, ve y obedece. Y él fue y lo hizo. El milagro no fue por su obediencia, como algunos dicen. El milagro fue porque el Señor necesitaba ese milagro para que de su propia boca este hombre estableciese uno de los principios del reino de Dios. Porque en otras palabras, la promesa que hizo Jesús cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, se cumple en este principio. Y sabemos, dijo este hombre, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Más adelante los fariseos le reclamaron a Jesús cuando habló de la ceguera espiritual, y ahorita vamos a leer ese pasaje, y ellos le decían, y tú dices que nosotros estamos ciegos. Nosotros no estamos ciegos, nosotros conocemos, nosotros vemos. Pero trasladémonos de los tiempos del Señor a hoy, recordando y teniendo presente que el Evangelio del Reino es actual para nosotros, para su iglesia, para cada uno de nosotros. Y todo este propósito del Señor en este pasaje es para que el día de hoy nosotros recibamos estas palabras de este hombre que por primera vez pudo ver la luz. Mientras Jesús está entre nosotros, Él es la luz del mundo. Pero no solamente la luz física, sino la vista espiritual. Él pudo ver y se dio cuenta. Cuando señalaban a Jesús como un pecador, él decía, mira, yo no sé si sea pecador o no, yo solamente sé que yo veo, y esto tiene que venir de Dios. Y sabemos que Dios no oye al pecador, sino a aquel que es temeroso de Él y hace su voluntad. La esfera religiosa en el día de hoy lleva a muchas personas que dicen conocer, que dicen ver, que creen tener la vista espiritual al conocer al Señor y conocer su palabra. Les lleva a muchos, por falta de la revelación de la palabra, de no tener presente este principio del reino, a pretender vivir bajo su propia voluntad, aun cuando su propia voluntad vaya en contra de la voluntad de Dios. A vivir en acciones que no manifiestan el temor a Dios, fuera del temor a Dios, satisfaciendo sus propios deseos, sus propias necesidades, sus propias pasiones, sus propios proyectos de vida o deseos de vida. Pero eso sí, pidiéndole a Dios sus bendiciones, pidiéndole a Dios que se cumpla sobre de ellos sus promesas, declarando sobre sus vidas promesas que Dios ha dado en su palabra, esperando milagros de Dios. Nosotros muchas veces vemos los milagros de Dios en nuestra vida, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando Dios hace un milagro en nuestra vida.
Para que entiendan esto que les estoy diciendo, de aquellos que dicen ver, porque conocen la palabra, porque conocen al Señor, etcétera, pero que no tienen la revelación de este principio del reino, es como aquel que dice: me voy a dedicar 10, 15 años de mi juventud y de mi edad madura a ser un ladrón. Me voy a dedicar a robar. Durante 10 o 15 años voy a amansar una fortuna. Y cuando ya tenga suficiente, me arrepiento y entonces me porto bien. Pero mientras tanto le voy a pedir al Señor que me cubra. Imagínese un ladrón antes de salir a robar: Padre, en el nombre de Jesús te pido que me protejas. Señor, hazme invisible para que la policía no me vea, Señor. No permitas, oh Dios, que me detengan. Haz el milagro de que pueda abrir esta caja fuerte, Señor, rápido y pronto. ¿Les cabe esto en mente? ¿Verdad que no? Bueno, tomé este ejemplo, pero hay otras actitudes de vida similares para satisfacer nuestra propia voluntad, nuestra propia manera de vivir y seguir esperando que Dios escuche nuestras oraciones, nuestro clamor. Porque, ¿qué es un pecador? Alguien dice, un pecador es alguien que no ha recibido a Cristo. No, no, no. Pecador es el resultado de una acción. ¿Sí? Es el resultado de una acción. La mancha del pecado, esa nos la quita Cristo, ¿sí? Por medio de cuando entregamos nuestra vida. Pero hay un principio, arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de vida. Eso es el arrepentimiento. No es golpes de pecho. Me arrepiento, Señor, y 5 lágrimas y no sé qué. No, eso no es arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de vida. Cuando uno se arrepiente, cambia de vida. Cuando alguien es ladrón y se arrepiente, le entrega su vida a Cristo, deja de ser ladrón. No, Señor, pero ya no más poquito. Antes robaba todos los fines de semana, ahora nomás cada 15 días. Como ya conozco a Cristo, nomás le robo a los ricos para darle a los pobres. Por decir algo. La gran enseñanza que el Señor nos da a través de esta palabra, de este pasaje en su vida, es un principio del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí su justicia es hacer la voluntad del Padre. Eso es su justicia. Ser temeroso de Él es un resultado de su justicia, de vivir en la justicia de Dios. Y cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, buscamos hacer la voluntad del Padre, vivimos temerosos de Dios, todas las cosas vienen a nuestra vida por añadidura. Hay personas que viven en pecado, no cambian sus vidas. Y todos los días le piden al Padre, ayúdame, Señor, fortaléceme, Padre, susténtame, cuídame, ayúdame. La palabra dice que Dios no oye al pecador. Dios no oye al que no vive de acuerdo a su voluntad. Mira, ¿y por qué llevas ese tipo de vida? No, bueno, es que yo, así me gusta o así quiero. Bueno, oye, pero a Dios no le agrada eso que estás haciendo. No, bueno, pero no hay que ser tan radicales. Empiezan a conformar su propia estructura de pensamiento. Eso es falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. Voy a vivir así. Dios es amor. Yo no creo que Dios me castigue. La palabra del Señor dice que Él revela sus secretos a aquellos que le temen.
al que vive en el temor a Dios. Aquellos cuyo anhelo es agradar a Dios. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe crece en nuestro corazón a través de la revelación de la palabra. Cuando vemos y recibimos la voluntad del Señor. El Señor culmina este pasaje y con ello lo vamos a culminar nosotros también, diciendo lo siguiente. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole aquel hombre que había sido ciego, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Saben? Ni varios de sus discípulos habían recibido esta revelación. A él se le abrieron los ojos espirituales que generaron en él un mayor provecho que los mismos ojos físicos. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Hablas con él, le dijo Jesús. Creo, Señor, y le adoró. Aquí vemos la ceguera espiritual de los fariseos, de la cúpula religiosa. No, discípulos de Moisés somos. Sabemos que Dios le habló a Moisés. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquel que dice veo, aquel que dice conozco a Dios, aquel que dice conozco a Cristo, aquel que dice conozco su palabra, pero sigue viviendo una vida de religiosidad, pensando que puede vivir de acuerdo a su voluntad, aun cuando su voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Puede vivir sin vivir en el temor a Dios. Están en este caso del que acaba de hablar el Señor. Tu pecado permanece. Si dices ver, si dices creer, si dices conocer, pero sigues viviendo conforme a tu voluntad. Si subrayaron, marcaron, iluminaron este versículo en su palabra, lo más importante no es que quede marcada en tu Biblia para que cuando pases tus ojos por ahí te detengas y puedas no solamente analizar estas palabras, sino permitir que estas palabras se hagan vivas dentro de ti, delante de ti. Pero lo más importante es que esta palabra se revele en nuestro corazón. Jesús sanó a aquel ciego de nacimiento, no por compasión y no porque Jesús no sea compasivo, no para que viesen los demás que Él hacía milagros. Cuando Él hacía milagros a uno les decía, ni digas que te hice el milagro. Jesús lo hizo con un propósito. Y ese propósito salió de la boca de este hombre, del que se abrieron sus ojos físicos y espirituales, cuando estableció
ante aquella dimensión de religiosidad, aquel grupo religioso que condenaba a Jesús, este principio del reino. Jesús, a través de este hombre, de este ex ciego, nos recuerda, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Así es de que pidámosle al Señor esa revelación, que abra nuestros ojos espirituales, mantenernos siempre con esa visión abierta en el reino, para en ningún momento caer en este grupo a los cuales el Señor dijo, por decir que ves y seguir viviendo bajo tu propia voluntad, tu pecado permanece en ti. Pongámonos de pie, denle un fuerte aplauso al Señor, démosle gracias a Él por su palabra.